El tema de internacionalización en casa es muy desafiador, muy provocativo. Y yo tuve el gran honor de poder participar y oír las presentaciones de los webinarios anteriores presentados por la doctora Claudia y la doctora Genoveva. Extremadamente importantes, relevantes la conducción como las maestras presentaron el tema, especialmente porque apuntaron de una forma preciosa la parte teórica de los conceptos de internacionalización del currículum, de internacionalización en casa. Entonces, invito a todos que están participando, que si no pudieran tener la oportunidad, que asistan los webinarios anteriores y de los otros doctores también, que seguramente trataron de, como diríamos en mi lengua, de preparar el terreno para la presentación que yo estaré haciendo. Por tanto, la agenda que preparé para esta mañana, dejo acá mis contactos de todos los perfiles donde pueden acompañar las publicaciones, los artículos, los papers que yo estoy publicando. Y la agenda que está preparada exactamente para discutirmos un poco los fundamentos, las estrategias para el desarrollo de la internacionalización en casa, basados en el enfoque de gestión del conocimiento. Hace 2 años yo tuve la satisfacción de poder hacer mi estágio postdoctoral, mi postdoc, acá en la Universidad Federal de Santa Catarina, donde aprendí exactamente un mundo totalmente distinto, comprender lo que es conocimiento, las distintas posiciones del conocimiento que está explícito, que es tácito. Y a partir de este punto, más preguntas surgieron exactamente de cómo utilizar la gestión del conocimiento en favor para fortalecer, para avanzar, para responder preguntas que tenemos en el tema de internacionalización. Por tanto, vamos muy rápidamente pasar por las bases teóricas de Internationalization at Home y de la internacionalización del currículo, exactamente porque las doctoras que presentaron los otros webinarios ya lo hicieron de una forma brillante. Cuando estaba eligiendo y organizando esta presentación, exactamente resolví dar una atención más especial en las cuestiones de gestión del conocimiento, de la calidad de la educación superior, de los conceptos de World Class Universities, en especial nos preguntando por qué y de qué forma las universidades, las instituciones de enseñanza superior no están participando del rol de las mejores universidades del mundo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a discutir un poco de la calidad de internacionalización, pero siempre pensando que estamos como panel de fondo tratando del tema de la internacionalización en casa. En este momento post-pandemia, en que estamos buscando alternativas de no interrumpir nuestras actividades, migramos para un modelo virtual, y yo estoy ahora escribiendo, investigando el tema de la internacionalización híbrida, que por mi punto de vista, y después vamos a poder compartir sus opiniones también, les estimulo a enviar sus preguntas, sus opiniones, ¿qué va a pasar con nuestra internacionalización? ¿Y qué piensa usted de la internacionalización híbrida? Y vamos a circular también, vamos a charlar un poco de la sociedad del conocimiento, de la sociedad 5.0, de las técnicas y herramientas específicamente utilizadas para la gestión del conocimiento. Ayer, cuando estaba buscando materiales, me deparé exactamente con la fala del doctor Francisco Marmolejo de México, que ustedes seguramente conocen, y él estaba presentando en su LinkedIn la nueva publicación de UNESCO 2021, y que trata exactamente de los futuros de la educación. Y me encantó muchísimo leer este material, aprofundar mi análisis crítica sobre él, porque nos invita exactamente a hacer un repensar de la educación y una reorganización del futuro, especialmente basada en cosas que yo creo que son muy importantes. Exactamente decorrido mi estágio de postdoc en gestión del conocimiento, en cómo el conocimiento, la educación y el aprendizaje necesitan ser
imaginados, reconsiderados, reorganizados. Y nuestro papel como educadores es fundamental. Es el punto de partida exactamente para que podamos mirar de qué forma podemos hacer mejor lo que ya estamos haciendo. Disminuir las diferencias, trabajar con la equidad, con la equality, trabajar con la sustentabilidad, con la diversidad. Entonces, les invito a buscar este documento. Es una publicación muy reciente, pero que nos enseña exactamente a learning to become, aprender a tornarse. Ustedes conocen seguramente los puntos de saber ser, saber convivir, saber conocer, saber hacer. El tema ahora exactamente está en learning to become, aprender a tornarse. Es el mayor desafío, aprender a compartir, aprender a estar juntos en una sociedad multicultural, en constante transformación, extremadamente compleja y que nos demanda demasiado conocimiento, demasiado esfuerzo para mantenernos en la fuerza laboral. En el tema de Internationalization at Home, exactamente se pasa cómo vamos a buscar entender los grandes impactos, las tendencias del futuro de la educación. Estas tendencias, por el documento, apuntan diversas cosas, pero yo he seleccionado 5, las más mayores, las más interesantes, que a mí me causaron más impacto, investigando por parte de Brasil y intentando comprender un poco el ingreso de nuestros países en el escenario de la educación mundial. Empiezo con el tema de la tecnología, del sur global, de la ciencia e innovación, colaboración, equidad y equalidad. Hay muchos otros, pero yo elegí exactamente 5 para cuestionarlos, para provocar una reflexión. Empezamos con el tema de la tecnología. Exactamente en el periodo post-pandemia, y hablábamos a poquito, ¿cuántas horas estamos nos quedando adelante de la ordenadora, dentro del computador, para seguir trabajando de casi 10, 12 horas? Esto está cambiando nuestras vidas. Pero de la misma manera que la tecnología se tornó central, exactamente pensando en aprendizaje digital, las entregas online, que está muy, muy valorada, tenemos también un déficit exactamente en acceso. En Brasil la situación es muy grave. Da misma forma que Brasil es casi que número 1 de compra de computadores y teléfonos y tecnología, de dificultar el acceso a tecnología, a redes de computadora, a contactos, etc. Portanto, se por um lado estamos valorando, temos que mirar que estamos abrindo um gap gigante, uma distância gigante entre os que podem ter tecnologia e os que não têm. Segundo ponto, é exatamente de ampliar o acesso, que pode ajudar-nos entre as culturas a resolver, a buscar soluções para desafios colectivos, especialmente en lo que se trata de comunicación y de educación. Uno de los trabajos que UNESCO está haciendo y utilizando la parte de tecnología que puede ser un aliado exactamente para solucionar el gap intercultural, colocar personas en contacto. Hoy por la mañana, antes de empezar este webinario, estamos 2 horas adelantado de ustedes, por isso consegui organizar minha agenda. Estava participando de um outro webinário com senhores de Finlândia, Estados Unidos, de Nigéria, Moçambique, África do Sul e Índia. E estamos todos conectados hablando. Portanto, a possibilidade de utilizarmos as tecnologias e que pueden desarrollar a infraestrutura de internacionalização em casa que estamos buscando. Lembrando que os conceitos que a doutora Cláudia e a doutora Genoveva já endereçaram, entendendo que internacionalização é esta inclusão intencional de las dimensões globais, internacionais, transculturales em essas instituições. Pero miren, é intencional. E da mesma forma, a internacionalização do currículo e da internacionalização em casa, que a doutora
Betty Lees, que trabaja con tanto propiedad. Tenemos exactamente que comprender que de todas las formas que es posible poner los futuros de la educación, el tema del desarrollo de la intercultura es central, de las competencias globales y competencias interculturales, como nos ensina la doctora Darla Díaz, y que nos coloca exactamente pero todo esto baseado en que entendemos que por medio de la internacionalización podemos organizar y promover y estimular en nuestro campus. Estamos en busca de colaboraciones globales para soluciones de problemas globales. Si fracasamos en esta colaboración, significa que no estamos consiguiendo compartir, siguiendo sistema de accesibilidad suficiente a todo el conocimiento. Por tanto, es muy importante algunas que exactamente mirando ayudó a perceber cuánto es necesario estarmos en este mundo interconectado, pero utilizando la colaboración. Colaboración que estamos utilizando ahora. Colaboración que sus universidades, objetivo del tema de visión, de metas, de estrategia. El conocimiento no se hace solo, conocimiento es universal, universo de la U que viene para las universidades. Por tanto, apostar en la colaboración, de aumentar la colaboración global y también la colaboración nacional entre universidades del mismo país, exactamente con el objetivo de avanzarnos en tratamiento de soluciones de problemas comunes. Y el quinto punto del documento que me llama mucha atención es exactamente la parte de equidad y de igualdad. Esta troca de recursos, esta posibilidad de posibilitar más personas, más estudiantes, más investigadores, más profesores, maestros que puedan estar involucrados en el tema, en el mundo de la internacionalización. Yo defiendo el tema de inclusión hace muchos años, exactamente porque comprendo que la inclusión en la internacionalización muchas veces puede representar exclusión. No es solamente abrir las puertas de nuestra institución que estamos incluyendo los estudiantes, especialmente los estudiantes internacionales. Hay que tener una serie de actitudes, de acciones involucradas para incluir estos estudiantes en las mismas posibilidades que los estudiantes locales. A mí me entristece mucho cuando terminamos un semestre y los estudiantes internacionales regresan a sus países y me cuentan, mira, doctora, yo me quedé 2 años acá en Brasil y yo tengo muchos amigos internacionales, pero no visité la casa de un estudiante de Brasil. Generalmente los estudiantes internacionales se quedan con sus propias comunidades. Por tanto, no es solamente abrir las puertas de nuestras instituciones. Intercultural competence y global competence. Esto estamos buscando desarrollar, pero es muy importante comprender que si tratamos del tema de internacionalización y de todas sus formas de manifestación, tenemos que tener mucha clareza de la diferencia de competencia intercultural y de competencia global. La competencia global está mucho más relacionada en el tema de comprensión
de cuestiones de orden local, global e intercultural, comprender las perspectivas de los otros, engancharse en apropiaciones que pueden ser de forma colectiva, comprender distintas culturas, pero acima de todo, actuación para el bien colectivo. Y por otro lado, las competencias interculturales, el concepto de la doctora Deardorff, que exactamente es un proceso de lifelong learning, un proceso que vamos a seguir para toda vida, desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes. Con el concepto de cultura está involucrado el concepto de valor, creencias, hábitos y valores de una población que no puede ser juzgada como mejor o peor, son apenas distintas. Y esas dos competencias exactamente es que forman la nueva tendencia para el futuro de la educación. Les recomiendo que visiten también este documento del World Council on Intercultural and Global Competence, que ha hecho producciones muy interesantes y muy recién, el final del año 2020, nos entrega una publicación que trata que la competencia global y la competencia intercultural deben ser centrales, deben ser muy aprofundadas en nuestras instituciones, especialmente en temas de internacionalización del currículo y de internacionalización del campus. Reducir la polarización entre las naciones, exactamente por el respeto, por la comprensión, por el liderazgo que estamos desarrollando en nuestros estudiantes, que se tornen realmente ciudadanos del mundo, embajadores de nuestros países, pero con open-mindedness, con la mente abierta. Este activismo exactamente para deter un nacionalismo y sí humanizar los diferentes grupos. La UNESCO nos brinda exactamente con la árvore de competencias interculturales. Esta árbol de competencias interculturales que debe estar en el cerne de la discusión de la internalización del currículo. Yo estoy pautando con mucha frecuencia los dos conceptos porque por la literatura y por las charlas estoy verificando una confusión muy grande de internacionalización del currículo e internacionalización en casa. Los dos están enfocados exactamente en desarrollo de competencias y especialmente competencias que pueden ser programadas, que pueden ser desarrolladas con actividades muy concretas especialmente si podemos utilizar, por ejemplo, las técnicas y herramientas de gestión del conocimiento, como les voy a presentar algunos ejemplos muy concretos. UNESCO ha trabajado, por ejemplo, con Story Circles. Le invito también a visitar el programa, que son exactamente poder poner personas en contacto que están practicando en nuestros campos, que están en nuestras instituciones y que muchas veces no están incluidas en las actividades. Son estudiantes internacionales y por tanto tienen una serie de actividades que no están en el día a día del campus. La idea es potencializar, fortalecer, incluir, organizar un rol de cosas y acciones que no se queden totalmente en el currículo formal, pero que pasen por el currículo informal y que podamos tener en cuenta el currículo oculto, the hidden curriculum. La parte que está oculta y que podemos invitar a los estudiantes de manera formal, informal, pero también oportunizarles una serie de posibilidades de aprendizaje que van exactamente prepararlos para las sociedades globales. El documento de PISA ha sido liberado también como muy reciente. Son los estudios de 2008, pero solamente ahora en 2020, y que nos invitan más una vez a preguntar, ¿nuestros estudiantes están listos para sociedades globales? PISA trabaja con estudiantes adolescentes, con teenagers, pero el reflexo de esta generación que va a llegar a nuestras instituciones, que va a cuestionar exactamente, mira doctor, yo no quiero ir hasta la universidad a buscar una hoja de papel, quiero hacer mi matrícula online, quiero poder mirar las clases a otro momento cuando yo quiero tener más libertad, quiero poder comentar, quiero hablar con el dirigente máximo de la institución y manifestar mi punto de vista. Yo necesito un campus que tenga la tecnología, yo necesito la infraestructura que yo pueda compartir conocimiento. Por tanto, si la pregunta es si nuestros estudiantes están listos para la sociedad global, la pregunta queda para nosotros, ¿están nuestras instituciones listas
para todo que viene, para las demandas de esta nueva generación. Pasamos mucho tiempo trabajando con la generación Y generation, generación Y. Esta generación llamada de Globals y Millennials ya está siendo sustituida por la generación Z, que son los nómades digitales. En la secuencia, la generación Alfa. Estos estudiantes que llegan a nuestras instituciones tienen otro perfil, otras demandas, otra velocidad por lo trato con la información. Y para tanto, obviamente, están mucho más conectados, están mucho más atentos de la necesidad de competencias interculturales y globales. ¿Qué habilidades necesitan específicamente? Vivir armoniosamente en sociedades multiculturales. Desafiar, entrar, compartir en un mundo de trabajo. Utilizar plataformas mediáticas exactamente de forma efectiva y responsable. Y, acima de todo, soportar los objetivos del desarrollo sustentable, que trata de cuestiones de infraestructura, de clima, de naturaleza, de pobreza, cosas que nuestros estudiantes necesitan discutir, pero no más con enfoque local, cada vez más con enfoque global e intercultural. Este papel exactamente pone en contacto el desarrollo de habilidades y de capacidades que son tratadas por PISA, son tratadas por UNESCO, son tratadas por la OCDE y que deben estar en el foco de nuestras instituciones. Conocimiento, habilidades cognitivas, habilidades sociales y actitudes y valores. Si miramos la brújula de la OCDE, nos invita exactamente a mirar las 4 más importantes direcciones que componen la competencia global y, obviamente, la competencia intercultural. Estas acciones están pautadas en 3 grandes áreas que les invito a pensar conmigo. Son acciones basadas en intergroup contact, contactos entre grupos. Acciones basadas en abordagens pedagógicas, en metodologías. Y, obviamente, acciones basadas en políticas institucionales. A empezar con actividades basadas en grupo. ¿De qué forma estamos motivando, estimulando, hablando con nuestros maestros, capacitando, trabajando con capacity building, para que nuestros maestros puedan seguir aprendiendo también, que es un otro momento, que esta generación X, Y, Alfa, generación Millennials, Globals, que está llegando a nuestra institución, tiene demandas muy fuertes por cuestiones de internacionalización. Por tanto, el estímulo de contacto entre personas que se perciben como iguales, que se perciben con respeto, estimular actividades en el campus de nuestros estudiantes, pero no solamente una vez por semestre, una semana académica en que los estudiantes internacionales son invitados a presentar una feria de internacionalización. La idea es promover el diálogo constante. Estimular que nuestros profesores, nuestros maestros, no tengan miedo de reportarse a un estudiante internacional porque no habla su lengua. Y simplemente él considera la presencia del estudiante en sus clases, como ya tuvo oportunidad de mirar inúmeras veces. Tenemos que promover discusiones con los investigadores, con los profesores, para discutir los temas, lo que significa una integración de grupo favorable, una integración ou que genera más empatía y que genera exactamente la integración o que va para prejuicio, para otros tipos de sentimientos. Los contactos deben ser regulares, por longos periodos de tiempo, por longas duraciones de tiempo. Debe envolver cooperación, palabras de orden para nosotros, co-learning, co-working, co-production, cooperation. Trabajar, estudiar, aprender de forma conjunta y utilizar la internacionalización del campus para esto. La idea es exactamente optimizar, valorar el potencial internacional que nuestras instituciones ya poseen, pero que a veces lo tratamos exactamente como algo esporádico, algo específico. Sí, tenemos 30 estudiantes internacionales, pero ¿qué estamos haciendo para multiplicar este potencial de informaciones y de conocimientos?
Por tanto, desarrollar también una política sistemática, explícita, entre las escuelas, las autoridades, las instituciones sociales, invitar a la comunidad para que podamos discutir cuestiones de orden intercultural y global. Una otra forma, algunos ejemplos de interacción de grupo, los programas de intercambio que ustedes conocen, exactamente son la sustentación de la movilidad. Pero si no tenemos más la sustentación de la movilidad presencial, tenemos la posibilidad de la movilidad virtual. Las nuevas tecnologías nos posibilitan, y de esa forma las parcerías, estimular que de la misma manera que yo estaba hoy por la mañana con 6 personas de distintas partes del planeta, con distintos fusos horarios, acá estamos nosotros con 2 horas de diferencia, tratando de posibilidades de internacionalización del campus, discutindo de qué forma podemos utilizar la internacionalización híbrida, que empieza y ocurre de manera presencial, pero también ocurre de manera virtual, con la misma calidad, la misma posibilidad. La manifestación de acciones basadas en parte pedagógica trata exactamente de cooperación, envolviendo estudiantes de diferentes partes del mundo, invitando a los investigadores, los profesores, pero acá tenemos que mirar en capacity building, capacitar a los profesores para que puedan comprender de qué forma su propia clase, su propia asignatura puede ser compartida con un profesor de Francia. Y que percebo, doctores, es exactamente que hay una resistencia muy grande por 2 o 3 puntos. Muchas veces es muy difícil para un profesor, para un maestro, asumir que no tiene seguridad, que no sabe cómo hacerlo, que no tiene contactos fuera de su propio país. El segundo punto, la barrera lingüística, que usted conoce muy bien. Y de la misma forma, la falta de conocimiento de las plataformas tecnológicas de que puede utilizar para avanzar con todo esto. Y aquí estamos hablando desde universidades extremadamente internacionalizadas, que ya tienen un potencial de cooperación muy fuerte, pero de la misma forma, a instituciones que están recién empezando con la internacionalización. Por tanto, mirar la parte pedagógica con metodologías activas, clases de espejo, metodologías híbridas, project-based learning, problem-based learning, baseada en problemas, baseadas en proyectos, exactamente para salir del modelo tradicional. Y esto que nos está provocando la UNESCO, repensar la educación, aprender a pertencer, aprender a transformarse, aprender de una forma muy distinta lo que estamos haciendo hasta hoy. Me quedé muy impresionada con los datos de la consulta de la OECD, exactamente cuando presenta, baseado en reportajes, en respuestas desde los profesores. Miren que Brasil está en número 1. Estudiantes de cuyos profesores reportaron que necesitan desarrollo profesional no ensino de cuestiones multiculturales y multilinguales. Me llamó la atención que Brasil es el campeón de este ranking. Profesores que mencionan la necesidad de apostar. Yo no localicé México todavía para compartir con ustedes, pero esto a mí me tocó muy fuerte, exactamente porque precisamos, de la misma forma que la internacionalización necesita un ciclo de Jeanne Knight que propone revisión, un nuevo comprometimiento, nuevas acciones. Tenemos que estar mirando exactamente en el punto de capacitación para todo el equipo que trabaja con internacionalización. Y esto no es el departamento. Internacionalización es un comportamiento. Es algo institucional. Por tanto, va más allá de solamente empezar con la base del departamento de internacionalización. Y acá comparto con ustedes también algo que también me llama atención. Miren que son estudiantes whose teachers reported including opportunities to promote the following skills in their lessons, que incluyen oportunidades de promover habilidades: critical thinking, pensamiento crítico, trabajo con diversidad, conocimiento de distintas culturas, abertura para personas de otras culturas, comunicación con personas de diferentes culturas o países, lenguas extranjeras. Y acá refuerzo exactamente el tema, señores. Muchas veces tenemos un potencial gigante de estudiantes extranjeros que están en nuestras clases y que siguen solamente asistiendo, mirando al profesor,
transmitir el contenido. Ao invés de que podemos imediatamente, para estudiantes de arquitectura, por ejemplo, mira, vamos a hacer un project, vamos a hacer un proyecto, y la idea es exactamente, tenemos que construir puentes en países, pero no vamos a utilizar este país, no vamos a hacer esto en México, vamos para Nigeria, vamos para Nigeria, vamos para otros países. Tengo que conocer la economía, la cultura, el aspecto social, el aspecto político, conocer el espacio físico, pero esto me reporta a no trabajar solamente mirando al local. Y estos son los conceptos más importantes de internacionalización de currículo, de internacionalización en casa. Utilizar este potencial que muchas instituciones no están haciendo. Creo que muchos de ustedes sí utilizan, valoran, invitan, desarrollan seminarios, acciones inúmeras con el potencial internacional, pero muchas instituciones todavía no utilizan la gestión del conocimiento para hacer todo esto. Y el tercer punto, grupos interconectados, las prácticas pedagógicas, y el tercer exactamente acciones basadas en políticas institucionales. Y miren, políticas que vamos a procedimientos. Nós temos que ter exactamente uma forma culturalmente sensível e de um currículo inclusivo para promover as competências interculturais e globais. E da mesma forma, compreender a diversidade intercultural, que pode ser integrada em todo e qualquer aspecto de nossas instituições. Portanto, não é solamente a responsabilidade do Departamento de Internacionalização, pero sí es un comportamiento institucional. ¿Cuáles son los mayores desafíos, los mayores riesgos que tenemos? How should we learn, how we learn, and where we learn change in the future? Lo que está cambiando desde repensar que nos están invitando, repensar la educación. Repensar específicamente o que ensinamos y o que aprendemos. O que aprendemos faz parte de quien nos tornamos. El punto es exactamente, cada vez más, en los proyectos de internacionalización de currículo, invitar a los docentes, los investigadores, los pesquisadores, los profesores, para que puedan poner contenidos globales en todas las prácticas. Algunos me responden, pero Lu, es muy difícil porque no dominamos línguas extranjeras, pero no se trata solamente de línguas, se trata de inclusión de contenidos, la inclusión de cases internacionales. Y una cosa muy importante, parar de mirar a un currículo eurocéntrico, incluir prácticas y narrativas decoloniales, incluir prácticas de discursos de cultura diversa, utilizar exactamente la posición de Global South y valorar la posibilidad de otros países para que no pasamos a ser consumidores del conocimiento siempre oriundos de las mismas partes. Siempre, por ejemplo, del hemisferio norte. Hay muchas cosas que podemos aprender entre nosotros de sur global, especialmente con diversidad, equidad, inclusión. Pero para eso el tema más fuerte es capacity building, treinamento para los profesores, pero treinamento en sentido de questionar, preguntar, refletir por qué, pero por qué yo necesito formar ciudadanos globales. ¿Por qué yo necesito cambiar mi currículum? Necesito cambiar exactamente porque en este momento la sociedad nos invita con los 5 Is que definen los Student Learning Outcomes. Necesitamos estudiantes que traten de integración, inclusión, interconexión, innovación e interculturalismo. Los futuros que tenemos que pensar para promover cuestiones globales e interculturales más sólidas en nuestros campos. Miren, no es solamente cambiar las placas de señalización indicando las direcciones en el campus. No es solamente tratar de acrescentar autores de literatura internacional. No es simplemente traducción de los documentos, es un pensar global, de forma integrada, inclusiva, interconectada, inovadora e intercultural. Este modelo nos leva exactamente a pensar como estamos aprendendo. Algunas conclusiones. La pandemia nos ha levado a refletir mucho más o que estamos aprendiendo. Creo que en México, tanto quanto en Brasil, nosotros pasamos casi 30 años
discutindo a relevância da educação à distância. Se são válidos ou não, se a certificação é boa ou não, as questões legais, se o conteúdo está adequado. E miren, quase 30 anos. E em 30 dias, creio que todos nós migramos para, não para a educação à distância, mas a educação virtual. Portanto, o que aprendemos com esta pandemia? Percebemos que ainda temos um lag, distanciamento de colaboração global, que ainda podemos avançar muito quando eu estou desenhando minha classe para amanhã por la manhã, de que forma eu posso pensar em já invitar um colaborador, trazer exemplos globais, invitar um estudante internacional e potencializar tudo isso. Porque o futuro da educação está exatamente em capacitar aprendizes, especialmente em colaboração global. Pensar global todo o tempo, tudo o que eu estou fazendo, pensar em solucionar problemas de ordem global. Com isso, estamos ampliando o conhecimento e segundo, porque estamos dando acesso aberto à informação. E esses são dois pontos muito importantes da sociedade que vem por el futuro. Os colaboradores devem não somente assegurar a equidade entre os colaboradores, mas acima de tudo, sul global com norte global. Que são exatamente essas iniciativas. Learning to become initiative. Como nos tornamos a buscar iniciativas. Esses futuros da educação nos colocam exatamente com um conjunto de múltiplas habilidades. Estas múltiplas habilidades estão sendo pontuadas em los documentos, por exemplo, o Fórum Mundial, o Banco Mundial, distintos organismos, UNESCO, OCDE, estão sinalizando pensamento crítico, criatividade, flexibilidade e, acima de tudo, temos que repensar a educação, recapacitarnos, requalificarnos com esta mirada global e intercultural. Os futuros da educação nos determinam também que a ordem é exatamente intercultural competence deve estar incluso no currículo. Deve facilitar a colaboração. Deve identificar nossos estudantes como cidadãos globais. E devemos trabalhar de uma forma criativa. Criativa em busca de soluções, mas, uma vez mais, de ordem global. Isto, em outra ordem, é exatamente incluir intercultural and global competence em currículo. Utilizando os modelos, as práticas, os exemplos que a doutora Genoveva, a doutora Cláudia compartilham com nós, que vão além do conhecimento para se desenvolver competências, atitudes em múltiplas perspectivas. E este é o grande ganho que podemos ter em la internacionalização híbrida. Se pensamos que a internacionalização hasta este momento se passava exatamente por um programa elitista, exatamente porque muitos estudantes não poderiam participar. Em Brasil, creio que 1 ou 2% de los estudantes têm acesso à internacionalização. Imaginem que agora podemos facilitar a internacionalização face-to-face, online, e termos o modelo híbrido, que combina as duas formas. Combines face-to-face and remote practices, utilizando ferramentas digitais. A pergunta é, e agora? Se estamos recém dominando o tema da internacionalização, se estamos recém dominando os conceitos de internacionalização do currículo, da internacionalização em casa, o que vamos fazer a partir deste momento? Há cerca de 2 meses, Dr. Philip Altbach e Dr. Jamil Salmi, que é de Colômbia, han publicado este texto. E les invito também a visitar o livro de Dr. Jamil Salmi, que nos ensina sobre World Class Universities. É um material belíssimo. Esta publicação de University World News, eles questionam exatamente por que universidades de Latinoamérica necessitam estar no rol das universidades de classe mundial. E eles nos compartem algumas informações muito interessantes. Quando estava lendo o tema, me perguntei imediatamente, pero ¿de que qualidade estamos falando? O que é World Class University, Quality University, High Quality University? Pode estar considerada um grau de excelência, alguns padrões de superioridade, algumas características essenciais.
y a buscar exactamente el concepto, pensando también en concepto de calidad para internacionalización del campus. Una internacionalización del currículo basada en los valores de calidad. Pero me deparo exactamente que definir calidad sigue siendo muy difícil. Existen muchos significados y muchos desafíos, muchos riesgos, exactamente para que podamos definir calidad, porque depende de las diferentes perspectivas de distintas personas. Lo que es calidad en una universidad en la India es muy distinto do que es una universidad en Brasil, que es muy distinta en la universidad de Nigeria, como yo pude aprender hoy por la mañana. Es un concepto multidimensional, porque hay muchas facetas, hay muchas partes del concepto de calidad. Y no es algo listo, él es dinámico, está siempre mudando en busca de excelencia. Y debe ser considerado en un contexto educacional, económico, político, social. Portanto, hay muchas cosas involucradas para definir qué es universidad de calidad, una internacionalización del campus con calidad. Y esta variedad de definiciones depende mucho de los stakeholders. Las personas que participan, que pueden ser los estudiantes que nos exigen algo de nuestra universidad. Un estudiante puede valorar una universidad que tiene internacionalización mucho más do que una que no tiene. Los providers, los fornecedores, los usuarios, los empregadores que nos evalúan de acuerdo con la calidad de los estudiantes que estamos ofreciendo para el mercado. Los empregadores del sector, por ejemplo, los profesores, están todo el tiempo juzgando, evaluando, analizando, y seguimos con tantos stakeholders. Por tanto, definir calidad se torna muy importante, exactamente porque estamos pensando en el tema de internacionalización de nuestras instituciones, High Quality Internationalization, pero tenemos ahora que mirar en High Quality Campus Internationalization, High Quality Curriculum Internationalization. Pensar de que forma podemos pautar la calidad en 4 grandes pilares. La calidad tiene que ser excepcional, algo maravilloso, algo muy bueno, algo que esté extra calidad. Tiene que ser accountable, transparent, tiene que ter transparencia, tiene que ter un acompañamiento de todos para mirarnos de qué forma estamos utilizando las dependencias, los materiales, la infraestructura. Tiene que ter propósito y tiene que ser transformadora. Portanto, los 4 pilares es que van nos dar exactamente as formas de estabelecer uma universidade world class de alta qualidade. E aqui, uma vez mais, pensando não somente no processo de internacionalização, pero de internacionalização do campus, de internacionalização do currículo. Este termo world class está sendo muito repetido. Pode ser confundido com flagship universities, elite universities, world class universities, pero el tema es que son globalmente competitivas. Y no es solamente para mejoría, mucho más responden a demandas del mercado por adquisición, adaptación, creación de conocimiento avanzado. Y nuestros estudiantes necesitan tener este conocimiento de alta calidad, experiencias internacionales en el campus de alta calidad, experiencia en el campus de alta calidad, que es muy importante. Con eso, compreendemos exactamente o que forma una institución world class, de clase mundial. 3 cosas muy importantes: la concentración de talentos, la gobernanza favorable y la abundancia de recursos. Realidades. ¿Cómo podemos considerar, por ejemplo, que los rankings de internacionalización nos juzgan si tenemos premio Nobel de física, de química? Esto para una universidad en Brasil va a ser muy difícil. Pero podemos mirar en la calidad del material, del learning, del aprendizaje que yo puedo ofrecer a mis alumnos, buscando sí formar una concentración de talentos, apostando exactamente en gobernanza favorable, gobernanza adecuada. Y obviamente tenemos una forma de buscar recursos.
Yo me acuerdo que muchos seminarios internacionales y conferencias internacionales que yo vengo ministrando, algunas personas preguntan exactamente eso, pero ¿dónde buscar el recurso? Esto es algo que, si por un lado tenemos recursos abundantes en el mundo, por otro lado, nosotros estamos fracasando en buscar los recursos. Sabemos que existen, pero no tenemos proyectos, no sabemos dónde están los recursos, no sabemos buscar los recursos, y esto significa también capacitarnos, capacitar con fuentes internacionales, ofrecer capacitaciones para internacionalización. ¿Por qué necesitamos de World Class Universities? Miren los dados. Latinoamérica representa 8.5% de la población mundial. Produce 8.7% de GDP. Las universidades contan solamente por 1.5 das 500 universidades más bien evaluadas. 1.5 pelo Shanghai Ranking, 1.5 pelas 400 de Time Higher Education. Y esto significa que necesitamos, sí, algunos caminos de transformación interna y externa entre nuestras instituciones. El papel del gobierno nacional, estadual, provincia, local, es tan importante cuanto la transformación interna de profesores, investigadores, faculty members, de los dirigentes, para entender el concepto de internacionalización. Entender el concepto que internacionalización y World Class University están directamente relacionadas. No se puede pensar en una universidad de alta calidad sin pensar en internacionalización. No se puede pensar en internacionalización de alta calidad sin pensar en la internacionalización del currículum, de la internacionalización del campus, de la internacionalización virtual y ahora de esta internacionalización disruptiva híbrida. Lo que el Dr. Salmi nos ensina exactamente para establecer una universidad de orden mundial, acima de todo, lideranza muy fuerte, una clara visión de la misión y de los objetivos de la institución y un plan estratégico muy articulado que traduzca esta visión en acciones concretas, en programas concretos. Por tanto, regresar a estas instituciones implica algunos cambios. Regresar y conversarmos con nuestros rectores. Mira, rector, necesitamos buscar más fondos, buscar más recursos para la internacionalización, para capacitar nuestros profesores, capacitar nuestros estudiantes, organizar la internacionalización híbrida. Gobernanza moderna. Hay muchas instituciones que son dinosaurios, son paquidérmicas, son muy lentas para se mover. ¿Cómo buscar una gobernanza más moderna para internacionalización? Porque la internacionalización ocurre de una manera muy rápida. Foco nos objetivos de desarrollo sustentable es seguramente internacionalización. World Class University means significa internacionalización. Por tanto, esta internacionalización fica evidente que por parte de universidades de Latinoamérica ainda estamos muy desfasados. Estamos por detrás de estas parcerias globales y de conexiones internacionales. Tenemos que fortalecer nuestra trayectoria, fortalecer nuestra investigación, fortalecer la internacionalización del campus, elevar la atención del uso de lenguas. Acá exactamente el tema del Dr. Altbach pone inglés, pero yo colocaría otras lenguas para exactamente estimular la internacionalización del campus, la internacionalización del currículo. Lenguas extranjeras, no solamente la lengua inglesa. O foco cambia exactamente porque temos que verificar o que estamos evaluando para os resultados, especificamente o que vamos a hacer com os resultados deste processo de busca de calidad. Lo que vamos a hacer con los resultados obtenidos de la internacionalización del campus, con los resultados obtenidos por la internacionalización del currículo. Un punto es que difícilmente estamos con indicadores. Dificilmente tenemos indicadores de calidad, indicadores de monitoramiento, indicadores de evaluación para verificar si lo que estamos haciendo bien o no. Yo recién he hecho una publicación exactamente cuestionando un punto. Si vamos para educación virtual, necesitamos mayor apoyo. Pero mayor apoyo baseado en qué indicadores?
Maior apoio necessitamos exatamente para estimular todas as formas de internacionalização, porque migramos de los ambientes presenciales para los ambientes digitales. E agora, este novo modelo que nos propõe exatamente, numa sociedade del conhecimento, compreender que temos que dar uma resposta para a globalização, que estamos em um momento de transformação digital. Muitos de nós não tínhamos a menor ideia de como ministrar classes virtuais. Para mim, todas minhas classes são virtuais agora. Eu não tinha a menor ideia. E tive que capacitar-me exatamente porque tenho estudantes internacionais em minhas classes. E especialmente compreender o fuso horário. A tecnologia que utilizamos em Brasil é a mesma que utilizamos em México. A forma de las plataformas, os horários, a forma de comunicação, os contactos. Então, tratar com questões de internacionalização de currículo virtual, internacionalização do campus presencial e trazer toda essa virtualização. Isso tudo, senhores, se passa no momento em que estamos num cenário global que se chama depois da quarta revolução industrial. É um cenário que nos traz elementos de Internet das coisas, Big Data, Machine Learning, High Connectivity, pero migramos para um novo momento de inteligência artificial e todo. Migramos para um outro momento, que é o momento de uma revolução silenciosa. Uma revolução que se aproxima pouco a pouco, pero que já nos está ensinando que, dentro da história da evolução da sociedade, partimos da sociedade da casa, que tinha coexistência total com a natureza, migramos para uma sociedade agrária, que desenvolve formas de irrigação, vamos para a sociedade industrial, que desenvolve o programa de produção em massa, para uma sociedade da informação, onde surgem os computadores, e agora estamos em la sociedade del conhecimento, de la tecnologia, de la era digital, e que são chamadas também de Super Smart Society. Se houve por um momento o medo de que a tecnologia iria dominar o mundo, a ideia da sociedade 5.0 é exatamente poner o mundo a nosso favor, reposicionar as tecnologias para nosso próprio benefício, melhorar a qualidade de vida, e uma vez mais, que é qualidade para vocês? Utilizando Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, para criar soluções focadas nas necessidades humanas. Esta mesma sociedade posiciona o homem no centro das preocupações. E assim deve ser com a internacionalização. Se pensamos em internacionalização do campus, internacionalização em casa, temos que poner o estudante no centro de nossas preocupações. Como incluir, como trabalhar com equidade, com igualdade, como otimizar, como fornecer ferramentas para que os estudantes puedan ter experiências, vivências internacionais para desenvolver suas competências globais e interculturais. Esta sociedade 5.0, que também é um movimento muito novo, que começa em Japão, está muito focada no bem-estar do ser humano. Está muito focada em que não é a inteligência artificial que vai dominar minha vida, mas eu vou utilizar a inteligência artificial para organizar todos os processos de qualidade de minha vida. Como disse a senhora do Fórum Econômico Mundial, intends to position the human being at the center of innovation and technological transformation. E este é o ponto de repensar a educação, que entendo eu. Repensar a educação neste momento que estamos utilizando as tecnologias e que esta sociedade está solicitando profissionais, cidadãos, pessoas com outras qualificações. Estamos solicitando remote co-creation capability, capacidade de co-criação, de sincronização e organização, liderança internacional, desenvolvimento de competências globais e interculturais, este trânsito que temos em ambientes multiculturais, sem julgar, sem preconceito, sem causar problemas de julgamento de distintas culturas. E o papel das universidades. Aí estamos nós, desarrollo de capital humano global, del capital intelectual global, del knowledge, de conhecimento global.
diseminar el conocimiento de forma más amplia. Y aquí, señores, por muchas visitas y muchas conferencias que yo estoy haciendo, sigo percibiendo que nosotros no estamos compartiendo el conocimiento, especialmente el conocimiento decorrente de la internacionalización. Esos escenarios que estamos pautando, como PISA, como SDGs, como UNESCO, nos levan a pensar que tenemos que buscar, cuando pensamos en internacionalización, dos importantes frentes. Pensar en todas las acciones que tenemos que tomar de parte académica y de parte administrativa. Una está directamente involucrada a atender la otra. Por ejemplo, vamos a pensar en las dimensiones más holísticas de mirar una institución. Internacionalización es intencional, por tanto tenemos que tener una política clara. Involucra aspectos interculturales. Hay una internacionalización que no es de departamento, pero sí de un comportamiento. Hay la dimensión humana, que son las competencias interculturales o globales colocadas exactamente para los individuos, los estudiantes. Hay una dimensión estratégica que nos pone exactamente a buscar directrices, objetivos, metas, indicadores y tener una evaluación constante, un monitoreo de resultados de forma constante. Es estructural porque necesitamos condiciones básicas para cooperación internacional híbrida. Y también es tecnológica, con plataformas, soporte, apoyo tecnológico. Y en el centro están nuestras instituciones. Esta visión nos pasa exactamente por todo que teníamos con Virtual Exchange, que ustedes conocen, distintas nomenclaturas, pero principalmente para este nuevo modelo que surge, que es entender que Virtual Exchange o Virtual Internationalization o la internacionalización híbrida pasa por, habilitado por tecnologías, un proceso continuo de persona para persona, integrado a los currículos, liderada por los estudiantes, facilitada por los educadores. Está baseada en encontros síncronos asíncronos y estructurada para fomentar a compreensão. Portanto, a ideia é exatamente involucrar um número cada vez maior de estudantes para experiências internacionais. Claro que para tudo isso necessitamos alguns requisitos básicos. Temos que ter parcerias sólidas, desenho para os programas, capacitação para os investigadores, formação para os estudantes, contenido global, proficiência em línguas, apoios tecnológicos e técnicos, redes de altíssima velocidade, porque aí estaremos dando conta de las dos grandes frentes, da parte organizacional e da parte acadêmica para a internacionalização do campus. E não é uma tarefa fácil, temos muitos desafios. Les menciono três que pude perceber exatamente em decorrência do movimento de pandemia. Nós migramos de los ambientes presenciales para os ambientes virtuales. O primeiro desafio foi exatamente a distância digital. Mais de 46% da população brasileira não tem acesso aos computadores. A distância linguística, somente 1% da população do Brasil pode ser considerada fluente em línguas estrangeiras, 5% domina alguma língua. E, obviamente, a distância intercultural, que não temos contactos com outras pessoas de outra parte do planeta. Ainda precisamos avançar muito em nossa global cooperation, nossa cooperação global. O que necessitamos para isso? É a teoria de 6Ps, que eu he criado, que me pareceu oportuna para compartilhar com vocês. Necessitamos de pessoas. Por isso, a doutora Jane Knight, doutor Hans de Witt, o grupo de investigadores nos ensina tanto, é intencional. Há que querer fazer as coisas. Se tivermos políticas claras, um planejamento claro, passamos para os processos, as práticas e chegamos em los produtos. Portanto, os key elements, os 6Ps para a internacionalização do campus, internacionalização em casa, que devem ser observados para passarmos. Quais são as propostas? Bueno, neste momento, temos exatamente que sair da zona do conforto, que é onde a mágica acontece, a mágica ocorre. Quebrar com a zona, focar em ferramentas de gestão, otimizar os resultados de aprendizagem, pero mais importante, sistematizar o conhecimento e priorizar o desenvolvimento de capacidades. Miren que esta figura nos apresenta de uma forma muito interessante. Salir da zona de conforto, vamos passar pela zona do medo.
Empezar a trabalhar com internacionalização em casa significa cambiar uma série de coisas em que seguramente não temos segurança, porque é um cenário totalmente novo. Muitas universidades tampouco sabem que é o conceito, como fazer, como sensibilizar as pessoas. Saindo da zona do medo, vamos para a zona de aprendizagem, onde vamos adquirir novas habilidades, vamos expandir nossa zona de conforto, vamos lidar com desafios e problemas, pero vamos também para a zona de crescimento. Vamos encontrar nosso propósito. Tudo começa com um porquê. ¿Por qué internacionalizar? Se eu tenho clareza que é fundamental oferecer oportunidades internacionais para nossos estudantes, para que eles possam desenvolver competências globais e internacionais, interculturais, estou encontrando o propósito, que todo dia me move saber que estou ajudando pessoas a se tornarem melhores, a se tornarem competentes no mercado multicultural. Puedo definir novos objetivos e conquistar novos objetivos. Portanto, acá temos que envolver os diretores de nossas instituições, os estudantes, professores, pesquisadores, os servidores, as pessoas que nos ajudam, involucrar as famílias, as comunidades, os parceiros internacionais, pero mais importante, eu mesmo, myself. Necessito estar envolvida e acreditar que a internacionalização é central em busca de qualidade, em busca de World Class University, em busca de uma internacionalização de alta qualidade. Esta sociedade de conhecimento que está generando conhecimento, esta sociedade de conhecimento que está baseada em quantidade, pero acima de tudo em la qualidade do que estamos produzindo, é que se move e que nos difere das sociedades de informação. Por exemplo, esta sociedade de conhecimento tem que buscar transformar dados, números, transformá-los em informação, transformar esta informação em conhecimento e transformar este conhecimento em sabedoria. E a diferença está exatamente que na pirâmide do conhecimento vamos avançando em busca de ferramentas que nos podem ajudar. E a próxima que os teóricos estão apontando, além da sabedoria, vem a intuição. A intuição porque Big Data, os grandes bancos de dados, me podem ajudar a intuir o que será a próxima etapa, do que tenho que fazer no futuro. Portanto, isto é muito importante. E les pergunto, quando você tem que decidir, vamos internacionalizar o campus, ¿dónde estão baseadas suas decisões? Em alternativas, em incertezas, em alto risco, em decisões interpersonais, em la complexidade? Pero temos que avançar. Avançar em la sociedade do conhecimento, em la sociedade 5.0, em la tomada de decisões. E avançar significa mais perguntas. O que hacemos com todo o resultado decorrente de atividades de internacionalização? Como estamos decidindo quais são as melhores atividades, os melhores programas? Como começamos a internacionalização do currículo? Como começamos por a internacionalização do campus? Como tomamos nossas decisões? Como medimos inputs, products e especialmente os resultados, outcome learning, os resultados de aprendizagem? Dr. Hudzik nos ensina muito sobre isto. Knowledge is the key to success. Conhecimento é a chave e deve ser capturado, organizado, compartido. Aqui estamos compartilhando conhecimento. O conhecimento que estou transmitindo para você já vai regressar de forma distinta para mim. Exatamente porque conhecimento empodera, nos dá poder. Especialmente quando tratamos em intercâmbios internacionais, está diretamente relacionado à experiência e da qualidade do conhecimento. Porque estudantes às vezes têm experiências tão fantásticas em uma vivência internacional e outros não? Onde está a qualidade do conhecimento que estamos compartilhando? E isto vai generar um valor agregado muito forte. Vai generar human capital and intellectual capital, ou seja, capital humano e capital intelectual de grande valor.
Esta sociedade del conhecimento que está considerando grandes recursos como uma vantagem competitiva. E isso nos coloca exatamente, quando estamos sendo evaluados, quando estamos sendo mirados pela questão de qualidade, é exatamente aí que vamos mirar as universidades e as instituições que estão em destaque. Por quê? Conhecimento empodera, conhecimento organiza, conhecimento nos dá indicadores, o conhecimento nos dá sabedoria para tomada de decisões, o conhecimento nos dá intuição. Temos neste momento uma infinidade de possibilidades de fazermos investigação em linha. SurveyMonkey, Survey, Google Drive, Question Pro, PoolDaddy, há uma infinidade de ferramentas. Da mesma maneira, para streamings de investigação, streamings de contato, redes, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, e outros. Da mesma forma, plataformas onde podemos nos encontrar. Skype, Zoom, Google Meet, Collabify, entre outras. Da mesma forma, mirem a quantidade de webinários que podemos organizar para nossas videoaulas, a quantidade de ferramentas. Não sei você, mas eu me creio com o amigo de la foto, totalmente confusa, totalmente perdida por onde começar. Pero uma das minhas conclusões, temos muito recurso, pero nos falta management e nos falta conhecimento. E isto temos que organizar. Por onde começamos? Política clara para internacionalização em casa. Temos que escrever planos de internacionalização em casa. Temos que poner diretrizes, guidelines, definir nossos objetivos e definir nossas metas. Não é simplesmente abrir as portas e trazer os internacionais e dizer, bueno, meu campus está internacionalizado. Este não é o conceito de internacionalização em casa. Tampouco de internacionalização do currículo. Pero um gol sem um plano é somente um desejo. Por onde vamos começar? Priorizar. E priorizar significa de que parte estaremos utilizando a internacionalização e como vamos tratá-lo de uma maneira disruptiva. Disruptiva que está dentro do conceito da sociedade e economia do conhecimento, de los ecossistemas de internacionalização, de los atores do capital intelectual e do capital humano que fazem parte desta internacionalização disruptiva. Fazer mais e fazer melhor. Maximizar os resultados de aprendizagem. Desarrollar os ecossistemas de internacionalização, valorizando o capital humano, reter o capital intelectual. Hoje por la mañana, a primeira apresentação da senhora de Nigéria, ela imediatamente nos ha dicho, quando falávamos de internacionalização responsável, que o maior problema é exatamente brain drain. Como podemos fazer para reter o capital intelectual de nossos estudantes e de nossos investigadores que não se vão ao extranjero competir em las mejores universidades do mundo? Temos que utilizar ferramentas. O conhecimento o conceito de economia do conhecimento, ele vai exatamente além do conhecimento e das habilidades cognitivas, pero sim para construir valores e atitudes que facilitam a cooperação internacional e que promovem a transformação social. Me parece muito oportuno este conceito, exatamente porque, miren, nós temos o momento pré-intercâmbio e o momento pós-intercâmbio da internacionalização. Em la sociedade do conhecimento, nós podemos estimular nossos estudantes, investigadores, professores a capturar, criar, refinar e armazenar este conhecimento. Quando regressam a seus países, quando finalizam suas atividades, agora presenciais ou virtuais, têm a obrigação de organizar, sistemar, compartilhar e evaluar este conhecimento. Porque desta forma podemos nós pensar, vamos seguir fazendo o que estamos fazendo? Claro que sim. De que forma? Há inúmeras possibilidades: brainstorm, storytelling, lições aprendidas, redes sociais, podcasts, videocasts, chats, uma infinidade de ferramentas exatamente para multiplicar e fortalecer a internacionalização do currículo e a internacionalização em casa. Qual é o grande desafio? Migrar de o que ensinamos
para como ensinamos. O que exatamente? Proporcionando ambientes acadêmicos que suportam distintas culturas. Esto está bien, pero en la práctica temos que transformar nuestro campus en elementos com pluralístico, culturalmente inclusivo, com respeito e com diversidade. Fortalecer, highlight, dar luz a estas questões. Estes novos conceitos educacionais passam por la questão que já apresentei, de coworking, co-learning, co-production, co-creation, porque significa que a internacionalização está ligada a uma nova forma pedagógica. Não é mais behaviorismo, não é mais construtivismo, e sim conectivismo, conexionismo, estar conectado. E com isso, obviamente, nos fará reflexionar o que a Unesco está propondo e o que esta apresentação nos invita também, que é pensar em, temos que ensinar nossos estudantes a pensar. Teach how to think, utilizando a criatividade, o criticismo, a capacidade de solução de problemas, cabeça aberta, constante inovação, self-reflection, porque desta forma vamos trabalhar com a internacionalização basada em competências, que temos a competência cognitiva baseada em conhecimento, a competência intercultural e global baseadas em cultura, e a competência comunicativa baseada em la comunicação, em las línguas. Isto nos faz refletir exatamente em los critérios de decisão que he mostrado anteriormente. Significa dizer que vamos uma vez mais compreender que as decisões podem ser tomadas em fatos individuais, em números, pero eu posso transformá-las em uma estrutura mais organizada, categorizada, calculada em informação, transformando e dando significado por ideias, noções, conceitos, comparações, discussões, transformando em conhecimento, e posteriormente tendo a compreensão, integração, resultados aplicáveis, ações, princípios, padrões, para chegar a um padrão, a um processo de tomada de decisão baseado em sabedoria. E atentem-se para aquele pelo futuro, que é baseada em intuição. Esta literatura todavia não está disponível, então estamos aguardando o que está por ocorrer. Portanto, pensando em calidade, pensando em conhecimento, e já começando a finalizar esta apresentação com muitos elementos para reflexionarmos, como se hace para implementar esta calidade de internacionalização em casa? Não é solamente preencher documentos. Não pode ser solamente de forma esporádica, não sistemática. Não pode ser solamente por um setor, o departamento de internacionalização. Não pode ter a visão solamente de um profissional e hecha solamente quando solicitada. O processo tem que ser constante, tem que ser mirado por muitas pessoas, tem que ser preenchido por muitas pessoas, portanto, engaging. Tem que ser transparente, coletivo, com constantes feedbacks, pensando em la internacionalização em casa. E principalmente focos em inputs, outputs e outcomes. Não solamente números, mas sim resultados de aprendizagem. Como podemos evaluar se as competências interculturais e globais foram atingidas por este estudante que está participando de uma atividade de internacionalização híbrida? Ou solamente de uma atividade de internacionalização virtual. Como podemos monitorar? Como podemos acompanhar tudo isso? Para isto, o ciclo do conhecimento. A doutora Jane Knight nos propõe o ciclo da internacionalização. E eu les invito a reflexionar um pouco, a refletir um pouco sobre o tema do ciclo do conhecimento. Adquirir o conhecimento, aplicar, evaluar, criar novo conhecimento, identificar o valor deste conhecimento, refinar o conhecimento e disseminá-lo. No momento que estou disseminando este conhecimento, ele retorna, ele regressa de uma forma distinta e começamos todo isto de novo. E se pensamos exatamente na internacionalização do campus, temos que estar mirando de que forma podemos monitorar com indicadores, com números, com dados, transformando em conhecimento
transformando en información. Algunas técnicas, como les dije para finalizar, que son exactamente ejemplos de cosas que podemos hacer como Knowledge Management Techniques and Tools. Y acá, como pueden mirar, hay inúmeras, hay muchas. Vamos a investigar algunas. Por ejemplo, Identification and Assembly of People Work. ¿Cómo podemos crear redes de estudiantes internacionales con características similares que pueden contribuir con intereses comunes, con ideas comunes y que pueden crear nuevo conocimiento relacionado a sus experiencias internacionales? Poner personas en contacto por medio de cafés interculturales, por medio de blogs, de fóruns. La creación de páginas amarelas. Muchos de los señores son más jóvenes, pero en mi tiempo acá en Brasil teníamos un catálogo de páginas amarelas con informaciones preciosas de cosas que buscábamos. Muchas veces algún estudiante participó de alguna actividad en extranjero y este conocimiento, esta información, se apodera solamente de él. Tenemos que organizar esto, organizar este conocimiento y tornarlo a disposición para que otros estudiantes puedan utilizar. Mira, yo estoy yendo para la Universidad de Chiapas. Allá puedes contar con el profesor Carlos, con Silvia, con Alonso, con Marlicette. Estas personas tienen estas informaciones que te pueden ayudar. Acá puedes tener un restaurante especial, acá puedes tener un hotel muy interesante. Los profesores te van a tratar de esta manera. Este repositorio de conocimiento es fundamental. De la misma manera, ferramentas e ideias de inovación. Hay inúmeras cosas que nuestros estudiantes aprenden, desarrollan, proyectos, soluciones de problemas que se quedan fantásticos en la institución anfitriona, pero cuando regresan a nosotros tampoco tienen espacio para compartir. Y acá, señores, no estoy hablando solamente de alguna actividad isolada. Mira, nosotros tenemos aquí, sí, algunas actividades que son puntuales, una feria de presentación excelente, pero tenemos que encorajar nuestros estudiantes, reconocer las competencias, insistir para que puedan producir nuevas ideas. Yo voy a pasar por cuestiones del tiempo, pero todo este material estará a su disposición. Record of Lessons Learned, encorajar a los estudiantes a trocar ideas espontáneamente entre estudiantes, entre investigadores. Brainstorming, storytelling, como UNESCO está haciendo Story Circles, utilizar storytelling para que los estudiantes puedan reportar cosas creativas, cosas inusitadas, especialmente con el aspecto intercultural. Actividades que pudieran participar en el país anfitrión, exactamente, que son muy curiosas. Promover las feiras, exit interviews, esas son exactamente por qué no estamos reteniendo el capital intelectual. Los estudiantes hicieron una práctica profesional fantástica en una universidad en el extranjero, por tanto no tenemos registro. Utilizar las prácticas de exit interviews o las entrevistas de salida nos posibilitan exactamente el tema de compor este escenario. Por tanto, señores, acá tenemos una evolución de los conceptos de la internacionalización, ¿verdad? Como investigadora, yo tuve la osadía, el coraje de crear el tema de internationalization baseada en 5 principios, llamados de BASIC. El primer principio es exactamente el principio de equilibrio. Tenemos que mirar la internacionalización y la internacionalización del campus y la internacionalización del currículum de una forma más equilibrada, contemplando parcerias con el Sur-Sur, valorizando el Sur global, valorizando otras lenguas, ¿por qué solamente la lengua inglesa? Valorizando distintas áreas del conocimiento. ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, por la área de humanas, que dificilmente están contempladas en los editoriales de fondos? Vamos a intentar equilibrar en cantidad, porque enviamos más estudiantes que recibimos. Puede no ser la realidad de todas las instituciones presentes en este foro, pero muchas de Brasil enviamos mucho más do que recibimos. Entonces, tratar de equilibrar esta internacionalización. Creo yo en la publicación que ha salido el año pasado, que la internacionalización debe ser marcada por posiciones de relacionamientos horizontales, cooperativos. No puede ser limitada a acciones isoladas. Debe necesariamente tomar en cuenta
momentos distintos da vida dos estudantes, desde a graduação até ao registro de patentes, por exemplo. O segundo ponto é exatamente o ponto de accountability, a transparência. Temos que contar à sociedade tudo o que está ocorrendo na área de internacionalização, dar visibilidade, explicar onde estão os fundos. Acá em Brasil tivemos uma experiência com Ciências Sem Fronteiras que foi belíssima, mas uma das maiores críticas é que não sabemos os resultados de Ciências Sem Fronteiras. O terceiro ponto é exatamente tratarmos a questão da sustentabilidade, que seja economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. O quarto ponto trata da inclusão, que também já falamos um pouco. O quarto ponto trata de acesso, é diferente de inclusão. Inclusão muitas vezes pode significar exclusão, e exclusão é diferente de integração. Portanto, pensar de uma maneira mais inclusiva significa respeitar a autonomia e a soberanidade de muitos países, mas também pensar em mecanismos de participação que possam incrementar, aumentar esta inclusão. Devemos que trabalhar muito mais do que atitudes isoladas que sejam objetos de políticas. E por último, é exatamente a letra C dos 5 pilares, que significa compliance. A responsabilidade que temos nós, e principalmente agora com a internacionalização híbrida, de observar regras, respeitá-las, compartilhá-las, estar de acordo, verificar os estándares, verificar a governança de outros países, de outras instituições, observar a transparência, observar quais são os requerimentos, como está a política, como estão as leis, como são as regras. Isso significa dizer sim para todo o complexo da internacionalização responsável, que seja equilibrada, transparente, inclusiva, sustentável e que esteja nos conformes do que se espera para a internacionalização. Não solamente, senhores, para a internacionalização do campus, para a internacionalização do currículo, mas, acima de todo, que se pueda ter uma internacionalização equilibrada, focada em formar cidadãos globais, baseados em los 2 grandes pilares, competências interculturais e competências globais. Les agradezco muchísimo por el tiempo, casi 2 horas que estou falando. Muitos permanecem com nós. Carlos, lhe agradeço muchísimo a oportunidade e espero não ter les cansado demasiadamente. Muitas graças.